Bienvenidos al avance del capítulo 92 de Kuma, la otra esposa. Durante esos días, la vida de Seilam tomó un giro inesperado que llenó su mundo de una alegría difícil de describir. Descubrió que estaba esperando un hijo y esa revelación la mantenía en un estado de entusiasmo constante. Caminaba por los pasillos con un brillo especial en los ojos, incapaz de ocultar la felicidad que la desbordaba. Cada pensamiento, cada pequeño gesto, estaba impregnado de esa nueva sensación que parecía envolverlo todo. A veces se detenía sin motivo, simplemente para asimilar lo que ocurría, y una sonrisa suave se dibujaba en su rostro como si aún le costara creerlo. Para ella, aquella noticia representaba una esperanza renovada. Sentía que las heridas del pasado, las pruebas y los tropiezos que había soportado quedaban atrás ante la posibilidad de una nueva vida creciendo dentro de ella. Era como si el tiempo le ofreciera una segunda oportunidad, una promesa que compensaba los días difíciles. Aisé, quien había estado a su lado últimamente, compartía su entusiasmo. La observaba con ternura, comprendiendo la magnitud de su emoción. Sabía cuánto había deseado un cambio así, cuánto había soñado con algo propio que le diera sentido a todo lo vivido. Sonriendo, la tomó de las manos y le aseguró que todo iría bien, que ese niño traería la calma y la dicha que ambas necesitaban. La animó a no temer, a confiar en que ese nuevo comienzo transformaría su vida. Pero al otro lado de la puerta, una presencia silenciosa observaba. Sema, inmóvil, escuchaba con el ceño fruncido. Su semblante mostraba una mezcla de irritación y desconfianza. Las palabras que oía le producían un malestar creciente. No lograba aceptar lo que aquella noticia significaba. En su mente, el embarazo no era motivo de alegría, sino una amenaza. Pensaba en lo que implicaría para Karam y en cómo alteraría el equilibrio que tanto se esforzaba por mantener. En contraste, Kudret recibió la noticia con un júbilo contenido. Aunque no lo expresó abiertamente, en su interior se sintió conmovida. La idea de convertirse en abuela despertó en ella una ternura que hacía tiempo no sentía. No le importaban las circunstancias ni las implicaciones. Para ella, lo relevante era la llegada de una nueva vida. Ese pensamiento la llenaba de ilusión y alivio, otorgándole una sensación de propósito que creía perdida. Dentro de la habitación, Seilam no lograba permanecer quieta. Iba y venía sin descanso, movida por la energía de la emoción. A veces se detenía frente a la ventana, como buscando en el horizonte alguna señal que confirmara que todo era real. Inconscientemente, posaba sus manos sobre el vientre como si quisiera proteger lo que apenas comenzaba a formarse. Su alegría se mezclaba con un leve temblor de ansiedad, un miedo dulce que suele acompañar a las grandes esperanzas. Seilam, que la observaba con afecto, rompió el silencio con voz serena. Dijo que Karam sería un buen padre, alguien atento, firme y entregado. Aquellas palabras hicieron que Seilam se quedara quieta por un momento. En su rostro apareció una expresión de ternura, seguida de una decisión repentina. Con voz suave, aseguró que debía contarle la noticia cuanto antes. No quería ocultarle algo tan importante, sentía que compartirlo fortalecería su unión y los acercaría como nunca antes. Mientras tanto, fuera de la habitación, Kudret continuaba embargada por la emoción. Sus ojos brillaban con una alegría sincera, incapaz de disimular lo que sentía. A su lado, Sema permanecía en silencio, pero su gesto endurecido la delataba. No entendía cómo Kudret podía mostrarse tan tranquila ante algo que, desde su punto de vista, solo complicaría las cosas.
Finalmente, incapaz de contener su molestia, Sema le habló con un tono cargado de reproche. Mientras Le tanto, dijo que fuera no del comprendía su actitud, que aquello solo serviría para que Karam se apegara aún más a Seilam, y que eso sería un error. Kudret, con una serenidad imperturbable, respondió que no tenía intención de discutir. pero su gesto Dijo que la cuando traicionaba. naciera el niño No se entendía cómo encargaría de podía sacar a mostrarse Seilam tan de la casa. tranquila ante algo que Afirmó que no le interesaba retenerla, sino quedarse con el nieto, que era lo único verdaderamente importante. Esa idea la calmaba, le daba sensación de control, pero a Sema no le bastaba. Su enfado no cedía. Seguía ardiendo en entendía su silencio, actitud, que alimentado por la aquello solo frustración y los celos que no acercara podía más a Seilam, disimular. que eso sería un Mientras error. Kudret sonreía con discreta satisfacción, Sema miraba al vacío, consciente de que nada podría detener lo que se avecinaba. En el interior del cuarto, Seilam permanecía absorta, envuelta en una calma aparente que apenas ocultaba la agitación que llevaba dentro. Tenerla, sino Sus quedarse con el pensamientos se nieto. entrelazaban con la misma intensidad con que sus manos rozaban instintivamente Esa su idea la abdomen. Murmuraba despacio como si necesitara convencerse de lo que estaba viviendo. Aquel embarazo representaba un giro profundo en su existencia. Sentía que el rumbo de su vida se modificaba por completo. Imaginaba el rostro de Karam creyendo que se llenaría de alegría y ternura. Podría detener Deseaba lo que se contárselo con avecinaba. cuidado, en un momento de serenidad, sin presiones ni sobresaltos. La idea de compartir la noticia la llenaba de esperanza y en sus ojos brillaba una luz nueva, mezcla de ilusión y temblor. Fuera del cuarto, Sema conversaba con Intensidad Kudret en con la voz que sus contenida. manos Su rozaban tono era inquieto, casi crispado. Le advertía que si como si Karam descubría la necesitara verdad, las convencerse consecuencias serían graves y que aquello podía poner todo en peligro. Kudret escuchaba con aire contenido, sin mostrar alteración alguna. Le pidió calma y le aseguró que tenía un plan pensado, que no era momento de dejarse llevar por el pánico. creyendo que Para se no despertar llenaría de sospechas, propuso alejarse en silencio antes de que decírselo Seilam con notara su cuidado. presencia. En un momento Prometió explicarle después lo que tenía en mente, asegurando que sabría manejar la situación. Sin más palabras, ambas se alejaron despacio, deslizándose por el pasillo con cautela. Aisé fue requerida por Kudret una tarde, sin Sema hablaba explicación con previa. Kudret en No voz tenía idea del motivo, aunque su intuición le casi insinuaba que el crispado. encuentro no traería buenas noticias. Avanzó por el pasillo con paso inseguro, con el corazón inquieto y la mente llena de conjeturas. Supuso que algo grave debía haber ocurrido para que Kudret la llamara con tanta urgencia. Que no era momento Al de llegar, dejarse la llevar por el encontró miedo. esperándola, Para evitar rígida, con una sospechas, expresión le propuso impenetrable que no daba lugar a interpretaciones. Apenas la vio entrar, le indicó con un movimiento seco que cerrara la puerta. Aisé obedeció sin pronunciar palabra. El leve chasquido del pestillo resonó más fuerte de lo esperado, se haciendo alejaron que sus manos despacio por el temblaran. pasillo. Antes de que pudiera preguntar el motivo de la Aisé reunión, sin darle Kudret la interrumpió explicaciones. sin rodeos. Su voz sonó firme, autoritaria, mientras le lanzaba la pregunta de forma directa, quería saber si estaba enterada de que Seilam esperaba un hijo. El silencio cayó como un peso entre ambas. Aisé bajó la vista, Supuso que incapaz algo de grave responder. Comprendía que cualquier comentario podría volverse en su contra, así Al que llegar, prefirió callar. Kudret la observó con frialdad y, sin alterar el tono, le ordenó mantener el asunto en secreto. Subrayó que Karam no debía enterarse bajo ninguna circunstancia. Dijo que ella misma se encargaría de decidir cuándo y cómo fuerte, comunicarlo, si haciendo es que que sus algún manos día lo hacía. Le advirtió, sin dar el titubeos, que motivo, una sola Kudret palabra la fuera de interrumpió. lugar sería suficiente para despedirla inmediatamente.
También le recordó que, si rompía la confidencia, ni las súplicas ni la intervención de su tía servirían de nada. Ambas quedarían sin empleo y no habría vuelta atrás. Sabía Aisé que cualquier escuchaba en palabra silencio, con podía la garganta apretada y el estómago encogido. con frialdad No se y le atrevía a ordenó guardar el interrumpirla. Kudret remató la conversación repitiendo que debía mantenerse completamente al margen, fingir desconocimiento y no mencionar el tema con nadie. Después de eso, la despidió con un gesto breve. Aisé salió despacio, una procurando sola no mostrar palabra su fuera miedo. de lugar Caminó por bastaría. el pasillo con la sensación de que cada paso Recordó pesaba que el si doble. rompía la Apenas confidencia, podía pensar, atrapada entre la obediencia y la culpa. Sentía que cualquier movimiento en falso podía costarle lo poco que tenía. Mientras tanto, en otro lugar, Karam recibía la visita de su amigo Khan, quien le llevaba varios documentos concluyó para firmar. repitiendo Khan le comentó que todo estaba listo, que solo faltaban no las mencionar rúbricas el finales tema con para cerrar nadie. los trámites pendientes. Karam revisaba cada hoja con atención cuando su teléfono vibró sobre el escritorio. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Seilam. Khan, al notar la llamada, se puso de pie y se retiró discretamente para dejarlo tranquilo. Mientras tanto, Karam en otro atendió lugar, sorprendido al ver que se trataba de una su videollamada. amigo Khan, Seilam quien apareció en la pantalla con un gesto amable, aunque algo nervioso. Le preguntó cómo iba su día y si todo marchaba bien. Él respondió que sí, pero no tardó en notar un cambio en su expresión, algo que le resultó extraño. Le pidió que le escritorio. contara si le Al pasaba mirar, algo. vio Ella respiró hondo como si estuviera a punto de decir llamada, algo se levantó importante, pero no discretamente. llegó a hacerlo. La puerta detrás de ella se abrió sin previo aviso y Kudret entró en la habitación. Su presencia bastó para cortar cualquier intento de conversación. Seilam se quedó helada, mirando a Kudret con Marchaba desconcierto. bien. Su Él semblante respondió endurecido la afinadamente. intimidó al instante. Karam, Extraño en al su otro lado de la expresión. pantalla, percibió la tensión. Alcanzó a preguntar si había alguien con ella. Seilam, en un impulso, negó, fingiendo serenidad. Respondió que estaba sola y cambió de tema con torpeza. Karam decidió no insistir. Le dijo Kudret que entró hablarían en la más tarde, que habitación. necesitaban conversar con calma y terminó la llamada. Mientras guardaba el teléfono, pensó que había querido aprovechar ese momento para comunicarle su decisión. Había resuelto separarse de Sema, poner fin a un matrimonio que llevaba tiempo sin sentido, Al pero otro lado aquella de la interrupción pantalla, había trastocado percibió el instante. a La alguien con conversación quedó a ella. medias y una sensación de distancia se instaló entre ambos como si algo invisible se interpusiera, alterando el curso de lo que estaba por venir. Kudret permaneció inmóvil tras el fin de la llamada, observando a Seilam con una quietud inquietante. Mientras Sus guardaba el ojos teléfono, fríos y pensó que calculadores había no querido mostraban aprovechar emoción alguna. Después de unos segundos, avanzó lentamente hacia ella con pasos medidos, hasta situarse bastante cerca, como para que su presencia se sintiera amenazante. Con un tono bajo, pero cargado de incluso hay una desprecio, le sensación preguntó de qué distancia. necesidad tenía de contactar a Karam en pleno horario laboral, Inmóvil tras la insinuando que llamada, estaba interfiriendo en asuntos que no le correspondían. Dijo que ese tipo de atrevimientos no eran apropiados y que, desde que había logrado llamar la atención de su hijo, parecía haber olvidado su lugar. Con una sonrisa amarga, le soltó que que su esperaba que presencia aquella resultara conversación que planeaban intimidante. para la noche no trajera Con más caos a la desprecio, casa, le porque ya preguntó había qué tenido necesidad suficientes contratiempos. Seilam intentó contener la incomodidad que le provocaban las palabras de Kudret. Sin embargo, antes de poder decir algo, ésta se inclinó ligeramente hacia adelante y, sin rodeos, le confesó que estaba al parecía tanto haber de su embarazo. Su tono fue Le firme como deseo si no que esa necesitara conversación que confirmación alguna.
Le advirtió que no intentara negar lo evidente que bajo su techo nadie podía ocultarle nada. A continuación, le recordó que en esa casa solo existía una autoridad Adelante y y que sin no rodeos le confesó que toleraría había secretos ni embarazo. Su tono fue mentiras. firme, como si no Luego, en un tono más necesitara. calculador, le Le dijo que advirtió tenía que una no propuesta intentara. que podría convenirle, aunque por el momento no daría detalles. Solo añadió que, si sabía lo que le convenía, escucharía atentamente cuando llegara el momento adecuado. Seilam, sin palabras, permaneció quieta con el corazón Añadió golpeándole que el salió pecho. No entendía lo que pretendía cuando Kudret, llegara el pero sentía momento. con claridad que algo oscuro se movía tras sus palabras. En otro lugar, Khan se encontraba frente a Karam observándolo con una mezcla de alivio y satisfacción. Era evidente que notaba un cambio en él. Sus rasgos, antes tensos, parecían más En suaves, otro menos sitio, cargados. Khan observaba Le a comentó que lo veía distinto, un más cambio sereno, en él. como si hubiera recuperado Sus algo que llevaba tiempo perdido. Dijo que se notaba a simple vista que Seilam le había devuelto algo de luz y que, después de todo lo vivido, merecía un poco de tranquilidad. Karam lo escuchó agradecido, pero no pudo evitar que la preocupación volviera a asomar en su expresión. Le pesar de respondió que, todo, a pesar de aún todo, cargaba aún con había un peso que no podía quitarse de encima: la muerte de su hermano. Afirmó que no podría hallar paz hasta que el culpable fuera descubierto y castigado, que no se trataba de venganza, sino de y Khan justicia. trató de calmarlo, Khan trató de recordándole que habían calmarlo, avanzado recordándole que habían avanzado más de lo que los creía y pasos que solo hacía apresurados solo falta paciencia. Le pidió que no actuara con impulsividad, porque los pasos apresurados suelen complicarlo todo. Dijo que el tiempo estaba de su lado y que los movimientos que estaban realizando eran Le precisos. explicó que la Karam, incertidumbre lo sin estaba devorando y embargo, que necesitaba insistió en que no respuestas podía inmediatas. seguir esperando. Ella, con serenidad, Explicó que la incertidumbre lo consumía y que necesitaba respuestas. Luego volvió a hablarle con serenidad, diciéndole que no debía perder la calma justo cuando estaban tan cerca de la verdad. Mencionó que Marco ya estaba siguiendo las pistas en adecuadas y que medio de pronto aquella obtendrían lo charla, que buscaban. En medio de esa se conversación, había ninguno acercado percibió la presencia de sigilosamente Sema, que se había acercado a la puerta entreabierta sin hacer ruido. Se detuvo, conteniendo la respiración, y comenzó a escuchar fragmentos de lo que decían. Apenas mencionar el oyó a nombre de Karam Seilam, mencionar el nombre de Seilam, se quedó inmóvil. hacia las Luego relaciones escuchó que ya él no decía con tenía sentido determinación que sostener deseaba un formalizar su relación con ella, que ya no tenía sentido mantener un matrimonio vacío. Explicó que esa misma noche pensaba enfrentar a Sema y pedirle el divorcio porque no quería seguir viviendo en una mentira. Khan lo apoyó, diciendo que era lo más sensato y que Sema tendría que aceptar la realidad, le gustara o no. Esas palabras Esas cayeron palabras sobre cayeron ella sobre Sema como un golpe. Su rostro se tensó, sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de rabia y desconcierto. Retrocedió un paso, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Durante unos segundos no pudo pensar con no claridad. logró Lo que pensar había con claridad. escuchado retumbaba en su cabeza como un eco insoportable. Murmuró para sí misma que no permitiría que Seilam destruyera lo que tanto había defendido. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo el enojo le ardía por dentro. Luego giró sobre sus talones y se alejó con el rostro desencajado. Cada paso la llenaba más de furia. No podía aceptar que Karam pretendiera apartarla de su vida como si nada. Su respiración se volvió agitada y la determinación comenzó a endurecerle la mirada. En silencio se prometió que haría lo necesario para impedir que eso sucediera, sin importar el costo. Su mente ya empezaba a trazar un plan y, aunque aún no sabía cómo, lo único que tenía claro era que Seilam no se saldría con la suya.
Kudret atravesó el umbral con paso contenido, sin prisa, pero con la firme determinación de encarrilar aquel momento a su favor. Se detuvo frente a Seilam y con voz medida, Le inició prometió una proposición que en un primer instante sonó como un mudarse a ofrecimiento una casa pagada. generoso. Le prometió recursos económicos abundantes y la posibilidad de mudarse a una casa pagada por ella misma, un porvenir sin necesidades materiales. Lo planteó con aparente empatía, como si quisiera aliviar una situación difícil. Su verdadero Sin costo. embargo, la aparente Kudret caridad dejó- pronto mostró su costo. Kudret dejó claro que no era Había una simple condiciones ayuda desinteresada. Existían condiciones innegociables. Exigió que Seilam abandonara la mansión de manera definitiva, que cortara todo vínculo con la familia y que mantuviera absoluto silencio sobre su embarazo. Las palabras de la matriarca no La admitieron joven debía vacilaciones. marcharse y La no joven debía marcharse y no volver nunca más. callada, Seilam incapaz de permaneció en articular un- silencio, sin habilidad para articular una respuesta inmediata. Frente a ella se abría una alternativa dramática: aceptar una seguridad económica que garantizaría su vida y la del bebé, a cambio de renunciar a su presente y despedirse de Karam, oferta o y rechazar la arriesgarse a oferta y continuar en arriesgarse un a dejándola sin una decisión clara. conflicto moral Kudret y el añadió un miedo se detalle reflejaron. destinado a enfatizar que no habría tolerancia ante cualquier divulgación. Si Karan llegara a enterarse de la verdad sobre la gestación por iniciativa de Seilam o de cualquier otra persona, la respuesta sería severa. Aún así, presentó la Podría mudanza ofrecida reaccionar como de un forma refugio, un imprevisible, lugar discreto donde madre e hijo podrían vivir sin como la sobresaltos opción ni más curiosidades prudente para ajenas. proteger. La lógica que proponía era de contención, la manera en que lo expuso, de imposición. Antes de retirarse, Kudret repitió el ultimátum y volvió a subrayar la importancia del silencio absoluto. La noticia no debía traspasar el umbral de la casa, y insinuando mucho que si menos no llegar a oídos del padre. Tras pronunciar esas condiciones, la dejó a presión Seilam quedó sola con su agobio, fijando un plazo concreto para la respuesta. Al alejarse por el pasillo, sus palabras finales no fueron de consuelo, sino de advertencia. Por el momento, fingiría que todo estaba bajo control, pero sus verdaderas que aceptar intenciones no eran significaba. benignas. Quedada a solas, Seilam trató de ordenar El sus miedo, pensamientos. la ira y La oferta material abría una salida, pero también dejaba una herida profunda. La idea de separarse de Karam y de ocultar la verdad golpeaba con fuerza su ánimo. Sentada, con la respiración entrecortada, escuchó el eco de la puerta cerrándose y comprendió que debía Lo que decidir bajo parecía presión, con prudencia el era en tiempo corriendo para elegir entre dos futuros muy distintos. Sema buscó a Emir sin rodeos. La sensación de que todo se le venía encima la impulsó a pedir ayuda inmediata. niño. Frente a él desbordó su angustia. El rumor sobre el embarazo de Seilam ya circulaba y, según ella, Karam estaba decidido a poner fin a su matrimonio. Expresó con urgencia que no había margen para dudas ni demoras. Esa noticia representaba una amenaza que debía neutralizarse cuanto antes, pues la existencia del niño ponía en riesgo todo lo que habían construido. No le interesaban explicaciones ni matices, su único objetivo era que Seilam perdiera al bebé, aunque fuera a cualquier costo. Emir la escuchó con calma y trató de frenar su impulso. Le recordó que cualquier acción precipitada podría volverse contra ambos y que antes de actuar debían trazar una estrategia. Sema no aceptaba razonamientos y reiteró su intención. Entonces, Emir propuso una vía alternativa, menos directa pero igualmente contundente: crear una presión que dejara a Karan temporalmente fuera de juego, dejando a Seilam aislada y sin apoyo. La idea no consistía en hacerle daño físico, sino en generar una situación jurídica que mantuviera a Karam ocupado y alejado por un tiempo.
Concretaron la posibilidad de Testó la inventar idea sin pruebas que vacilar. implicaran a Karam En- en delitos económicos o evasión fiscal con la esperanza de que la investigación lo complicara y lo mantuviera ocupado con problemas legales, dejando así a Seylam en una posición vulnerable. Sema aceptó la estrategia. Si lograban visita. dejarla sola, sería mucho Algo más sencillo avanzar En la contra ella. mansión, Kudret Mientras tanto, en la oficina, la conversación entre Karam y su asistente transcurría con normalidad hasta que éste irrumpió anunciando la llegada de agentes policiales. La noticia desconcertó a Karam. Se quedó inmóvil por un instante procesando la familia información junto a antes de él. dirigirse a la puerta para averiguar la razón de aquel Perdió despliegue. la paciencia No y, intuía con el tono motivo de la visita ni por qué la comisaría se personificaba allí. Algo le decía que no se trataba de un trámite rutinario. En la mansión, lejos del revuelo, Kudret guardaba con nerviosismo la resolución de Seylam respecto a la oferta que le había respondió que planteado. no se iría y que Cuando Karam ella la apareció, Kudret fue directa, quería conocer la decisión. Seylam, aún fue- afectada por lo ocurrido en las horas anteriores, mantuvo la compostura y explicó que, tras meditarlo, reconocía que Sema representaba un riesgo tanto para ella como para la criatura que esperaba. Aún así, dejó claro que confiaba en Karam y que deseaba En otro permanecer lugar, junto a él Ferit no convencida de que la protegería y de que con él ya tenía la Ella familia que exageró anhelaba, sus por lo que no síntomas y pensaba alejarse. Kudret no pudo contener su cólera ante la respuesta de Seylam. Su paciencia se quebró de inmediato. Con voz cortante y sin atenuantes, le espetó que no tenía parientes verdaderos, que carecía de peso y que para nadie la representaba propuesta algo dejó a importante. Ferit sin palabras. La acusó de vivir engañada si Instrucción. pensaba que lograría En tanto, integrarse en aquel hogar. Afirmó, sin vacilar, que jamás formaría un vínculo familiar con su hijo y que lo único que había hecho era socavar lo que ellos habían construido. Elevando aún más el tono, le dio un ultimátum: marcharse cuanto antes era la única salida Seylam honorable. negó con desesperación. Si persistía, cuando el niño naciera, Solo ella su se lo silencio arrebataría podría sin salvarlo. contemplaciones. Frente a semejante embestida, Seylam mantuvo la compostura y respondió con firmeza que no abandonaría la casa, que confiaba en Karam y que él la protegería frente a cualquiera, incluso si la amenaza provenía de Kudret o de Sema. Al constatar que Se sus despidió intimidaciones no surtían efecto, Kudret se llenó de furia y profirió Intentó nuevas llamar a advertencias. Karam. Si Seylam permanecía, tendría que afrontar consecuencias inevitables y enfrentarse a Sema directamente. Agotada por el desprecio, Seylam dio la espalda y regresó a su cuarto sin mirar atrás, dejando a Kudret inmóvil, con el rostro contraído por la pero en rabia, su incapaz interior de se le- comprender cómo aquella joven se atrevía a desafiarla. En otra escena, Ferit mostraba inquietud por el estado de su tía. Desde la Seylam mañana que, había si notado un quería deterioro en libre, su semblante y quiso precisar el inmediato. diagnóstico que le habían dado. Fin. Se sentó junto a Keriman con la preocupación a flor de piel, y le pidió que le explicara lo que el médico le había dicho. Keriman, cargando la narración de dramatismo, describió un empeoramiento constante. Juró que cada día se sentía más débil y que aquellos síntomas indicaban un agravamiento inminente. Ferit, intentando templar los ánimos, le rogó que no se dejara llevar por el pesimismo, pero la discusión se intensificó cuando Keriman responsabilizó a Leila de todos los males recientes. Antes de que Ferit pudiera objetar, Celin se sumó, apoyando la acusación y reforzando la convicción de su tía, sugiriendo además que la solución pasaba por consolidar lazos familiares con rapidez. Keriman, segura de su planteamiento, llegó a decir que lo más conveniente sería que Ferit formalizara su vínculo con Celin cuanto antes, como vía para restañar el desorden que, según ella, Leila había provocado.
La propuesta dejó a Ferit sin palabras, mientras Celin se mostraba satisfecha viendo en ello una oportunidad largamente aguardada. Mientras tanto, Sema se acercó a la puerta del cuarto de Seilam con pasos medidos y, sin preámbulos, le reveló que conocía su secreto, el embarazo. Le advirtió con frialdad que helaba la habitación, asegurando que el padre del niño acabaría tras las rejas y que aquello sería una catástrofe. Seilam, perpleja, negó cualquier posibilidad de que Karam hubiera cometido un delito, pero Sema rió con desprecio y afirmó que los policías ya estaban tras su pista por un asunto de evasión fiscal, culpándolo directamente. La amenaza escaló. Sema insinuó que si Seilam no abandonaba la casa voluntariamente, ella se encargaría de que Karam nunca saliera de prisión. Incluso sugirió con malicia que podía hacer que el embarazo terminara mal si se resistía. Seilam la llamó cruel y juró que confiaba en que